Vamos a hablar de algo que nos importa, sobre todo en esta época. Iván López ya nos acompaña. Iván, buen día, bienvenido, Buen día. feliz cumpleaños. Te vimos festejando ahí, así que seas muy Gracias. feliz en este nuevo año personal. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, contigo, Eva, en esta mañana. Y bueno, listo para hablar de nuestro tema de hoy. Vuelta a clases, los chicos ya se están preparando, los padres también. Sí. Y queremos hablar y enfocarnos un poco en lo que es la responsabilidad de cada parte, digamos, tanto de los docentes, del plantel escolar, de los directores Sí. y de los padres, ¿verdad? ¿Cuál es la función que debe cumplir cada uno? ¿Cómo tratar a los chicos que van a iniciar las clases? ¿Cómo Eso. soltarlos, verdad? Exacto, porque muchas veces lo que ocurre con los papás primerizos, por ejemplo, Eva, es que los papás le agarran una ansiedad terrible porque va a ir el primer chiquito, la primera niñita a la casa, Sí. al cole, ¿verdad? Al maternal o al jardín, ¿verdad? Entonces a la mamá les genera como mucha ansiedad eso. Entonces eso se le transmite a los niños, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces es importante hablar ya desde unas semanas antes, ¿verdad? Que vas a irte a un lugar donde vas a tener nuevos amiguitos, por ejemplo, le explicaba, ¿verdad? Donde va a haber una profe, donde vas a aprender muchas cosas, vas a jugar, vas a escribir, vas a dibujar. O sea, explicarle un poco y que mamá y papá, por sobre todo recalcarle que mamá y papá van a buscarle y van a estar ahí. Claro, eso suele Porque- pasar mucho, ¿verdad? Sí. Y a mí yo tengo una experiencia ya Sí, otra vez, ¿verdad? sí, sí. Con una de mis hermanas Ajá. que le pasó eso en el primer... ella no quería entrar, lloraba. ¿Y por qué se da eso a veces? Y bueno, y que lo vivimos mucho también, ¿verdad? Sí. Nuestros compañeritos, sobre todo en el preescolar, primer grado. Sí, en los primeros que, años. que los chicos no quieren desprenderse de los padres. Sí, sí. O a lo mejor algo les generó Claro. alguna especie de temor ahí en el aula. Es que es una situación de ansiedad justamente para padres e hijos, ¿verdad? Entonces es importante también, porque muchas veces los papás van y acampan en el cole. Y eso también no es bueno, porque o si no están los niños pendientes en la ventana. Claro. Hoy en día hay ya como normativas que no se les permite eso a los papás. Hasta el portón, ¿verdad? Obviamente el primer día no, ¿verdad? Claro. Porque si no los papás se desmayan Sí. en la vereda, ¿verdad? Pero sí se trata justamente de que ocurra esa adaptación, que es lo que se busca, ¿verdad? Que los chicos se vayan insertando, que los chicos se sientan cómodos y que los papás también manejen su ansiedad, justamente papás y mamás, ¿verdad? Como te digo, los primerizos son por lo general así como muy ansiosos. Entonces ahí entra cuando hablamos de la responsabilidad, parte ya un poco de ahí, ¿verdad? De ayudar un poco, de hacer ese acompañamiento y de hacer ese esfuerzo, porque no es fácil justamente separarse de un hijo y el apego, que es demasiado, vamos a decir, fuerte en ese inicio. Es importante también tener en cuenta el espacio que se va a generar y el espacio de lo importante que va a ser para este chico, esta chica, ese nuevo espacio de socialización, Claro de que adaptación, donde va a ser... Como vos decís, Iván, Sí. se va, creo yo, ¿verdad? Sí. Que se va a dar más con el primerizo, porque cuando ya sos el segundo, Sí. o ya ves que tu hermanito se va, ya te Sí. querés también ir, ya Claro, ese temor de ya no es tan repente. grande. Bueno, cada chico también tiene otra vez sus características diferentes. Hay Ajá. chicos que igual les genera miedito, ¿verdad? Sí. O chicos que no quieren ir a la escuela, ¿verdad? Entonces es importante justamente eso, ¿verdad? O sea, el hecho de tratar de generar hábitos, ¿verdad? Y justamente una de las problemáticas que solemos tener, te digo yo que trabajé hasta el año pasado en un cole, era así. Los niños no querían ir al cole y los papás, bueno, Quédate nomás. quédate o sea, dormir. nomás, ¿verdad? Y vos venís y te vas como profe. Se desarrollan clases, hay materiales, ¿verdad? Y los chicos van acumulando, ¿verdad? ¿A qué están acostumbrados hoy en día los papás? A los grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Bueno, yo papá de Juancito, vos mamá Eva de Anita, ¿será que me puede pasar La la tarea. tareita? Y se empiezan a pasar fotos. Sí. ¿Qué estamos generando ahí, Eva? Estamos generando irresponsabilidad porque no estamos dejando que los niños se hagan cargo. Claro. ¿Verdad? O sea, vos en tu trabajo no vas a decirle a Sandra, ¿sabes qué, Sandra? Hoy no me quiero ir. Porque ya sabes lo que te espera. Sí. ¿Entendés? A cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tenemos que enseñarle desde el vamos. Y hoy en día los papás delegan ese tipo de cosas Claro. al colegio. Claro, porque no es que porque son chiquitos no tienen responsabilidad, no tienen que No, tenerla. O sea, eso se va instaurando Claro. y nosotros como adultos somos los que tenemos que apoyar eso con respecto a las tareas que le van a ir dando en el cole, ¿verdad? Y después el tema, por ejemplo, básico, que es el tema, por ejemplo, de la empatía, del respeto, porque hoy en día tenemos así como que unos papás mega exigentes que están comprando o pagando por la educación, ¿verdad? Básica
¿De qué estamos hablando de la educación básica? El respeto, escucharle al otro, Claro. ¿verdad? El no hablarle mal a los adultos. Eso están delegando los papás al cole, a los profes. Y cuando eso no están consiguiendo en el cole, los padres se enojan. Claro. ¿Por Eso qué es mi algo hijo que así? tienen que aprenderlo en casa. Esa es Desde una antes tarea de ir al casa. cole. Y ahí entramos en otra duda, Iván, yo creo Sí. que para los padres, que es ¿a qué edad lo envío a la guardia, lo envío al kinder? Muy importante tu pregunta realmente. Hoy en día tenemos maternal hasta de los, no sé, desde los 8, de los 0 meses, ¿verdad? Y tenemos, yo siempre digo una broma, que tenemos magíster en jardín de infantes ya, porque tiene como casi 8 años escolarizados, 6, 7 años Sí. en el jardín, en el preescolar, ¿verdad? Eso va a depender justamente, primero, de las características del niño. Hay niños que quieren ir ya al cole, tienen 2 añitos y ya vos le ves que hay muchos lugares donde le estimulan, ¿verdad? O por lo menos las guardes. Ven, hay muchas guarderías hoy en día, tenemos opciones eso, ¿verdad? Mucho por el tema del trabajo. Y está los la padres. necesidad de los padres también, ¿verdad? O sea, vos como papá, vos como mamá, no preferís dejarle en una guardia que dejarle con una niñera, con una persona extraña en la casa, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Entonces, indistintamente, Porque entras en la disyuntiva de Sí. si le dejo con la niñera, que no sé cómo le va a cuidar, que no Claro. sé qué va a hacer, que a lo Sí. mejor mi hijo se pasa durmiendo todo el día. o le tira frente a la tele. O le tira frente a la tele o le da el teléfono celular, a que esté en un lugar con otros niños Exacto. que de repente también, lo hablábamos con Daisy, que le estimula mucho a los niños Claro. estar rodeado de otros chicos, los ayuda a aprender a Totalmente, compartir, totalmente. incluso a aprender a hablar, ¿verdad? Exactamente. Y, y más en niños justamente cuando son hijos únicos. Sí. Porque no tienen por hermanitos, a lo mejor no tienen primitos, no tienen amiguitos cerca. Entonces, el hecho de insertarle en un espacio donde hay otros niños, aprende a compartir, aprende a esperar turno, que son Claro. cosas tan importantes. Y la famosa gran falencia que tenemos hoy en día como sociedad, es la tolerancia a la frustración, ¿verdad? Ay, sí. Que cuesta muchísimo. O sea, a nosotros adultos nos cuesta, imagínate en los niñitos, ¿verdad? No quieren perder nada. Exacto, exacto, que no quieren perder ni jugando y no quieren esperar turno y quieren que sean sus reglas. Entonces eso se trabaja, ¿verdad? Pero esa es una tarea en conjunta en casa también, porque muchas veces se va, bueno, él es el reycito, la reinita en la casa, se tiene que ir a compartir su juguete o tiene que esperar a la hora de la merienda y ahí explota todo en el cole. Entonces nosotros tenemos que ir acompañando eso y hacerle entender a los niñitos que hay reglas. Porque de eso se trata, justamente el tema de insertar. Esa primera etapa, justamente, vamos a decir, de preescolar o antes de insertar en la parte de la primaria, es de adaptación, es de instaurar reglas, de aprender normas, de ver en el día a día cómo uno va a ir compartiendo, ¿verdad? Socializando, eso es importante. Y eso te va a depender de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? O las características. Obviamente lo recomendable es que sabemos que es difícil, es que si mamá tiene tiempo en casa, bueno, que esté con Pase con mamá él. la mayor cantidad de tiempo posible, Claro. ¿verdad? Y ya cuando llega una edad, ¿verdad? 4 años, ¿verdad? O que el jardín... Porque si no también entramos que por ahí se puede aburrir el niño, o sea, no es como Claro. decir tantos años, Sí, sí, ya en la sí. escuela llega a primer grado y que... Claro, ¿verdad? Por eso, pero si tenemos mamá y papá que trabajan, no hay nadie que les pueda Claro, quedar, bueno, entonces nos queda otra, ¿verdad? Por ahí, como decís, es mejor que esté rodeado de otros niños, que, Sí, que gaste ese totalmente. tiempo en aprender algo, a que esté con la niñera que por ahí mucha atención no le va a prestar. Claro, eso es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Por eso también es importante en hacer ese monitoreo un poco de a quién dejamos nuestros hijos, ¿verdad? O qué actividades tienen, ¿verdad? Eso es importante también. Bien, y me imagino yo, y no sé en qué etapa con los niños es el diálogo, ¿verdad? Siempre de Siempre, saber, porque siempre. como te decía, ese tema de que lloran, de que de repente no quieren entrar, es porque algo le pasó al Eva, chico. qué bueno que me tocas ese punto porque es demasiado importante y ahí voy a tocar un punto crucial y hasta algunas veces polémico. El diálogo es demasiado importante desde el vamos. O sea, si tu bebé está empezando a hablar y se está yendo a un lugar, es importante en decirle, mira, este es tu cuerpo, a vos solamente mami o la profe te puede tocar acá, ¿verdad? Esto no te puede hacer otra persona, no te vayas al baño, por ejemplo, con los más grandes. Si te toca a alguien en tus partes, avísame, decime a mí, contale a la profe. O sea, esas cuestiones básicas de educación y que tienen que ver con la educación sexual. Y ¿de qué parte estamos hablando? Del propio autocuidado del cuerpo. Eso es crucial, suena crudo. No, Suena pero crudo, es pero es totalmente algo real. basiquísimo y se pueden evitar tantos problemas porque ocurren muchas problemáticas de esta índole de repente en los coles.
¿verdad? Donde están menores y menores, ¿verdad? Claro, que nos saquemos un poco esa vergüenza, ese tabú Pero de por hablarle a supuesto, nuestros no, chicos de no, eso, no, para ¿verdad? nada. Hay que hablarle de su cuerpito, hay que hablarle del cuidado, hay que hablarle del respeto, hay que hablarle de la distancia, ¿verdad? O sea, es tan importante eso y como vos decís, suerte que me tocaste este tema porque es demasiado importante. Y el también tema del diálogo. de no discriminar, ¿verdad? Por De supuesto. no discriminar a los otros chicos por lo que fuese, porque es más gordito, porque es más flaquito, porque habla de una forma, porque camina de otra forma, o sea... Y eso se trabaja en casa. Eso se trabaja, o sea, en el cole las profes es como que van marcando nomás, pero en casa uno tiene que, los papás tienen que empezar a marcar el tema de las diferencias, que mi papá hacía acá, vas a encontrar niños con más juguete, con menos juguete, más alto que vos, más gordito que vos, o sea, todo eso. Y eso es importante, decir, bueno, todos somos iguales, todos tienen que ser tus amiguitos, ¿verdad? Porque el hacerle creer que vos siempre sos más o estás por encima de los demás, ahí es el problema. Sí. Porque son los niños los que se van y chocan con esa realidad que había sido para la profe, todos son iguales. Hay niños que entran justamente en crisis, justamente o se cuelgan de la profe, ¿verdad? Porque quieren ser ellos nomás el centro de atención, ¿verdad? Bien, así que importante en esta vuelta a clase poder asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Sí. Los profes tienen una responsabilidad sin duda alguna con totalmente. Los chicos en esas horas que están ahí en el aula, en esas ¿verdad? horas, tal cual resaltar. Después, más de eso no se puede hacer. Como siempre nosotros antes recalcamos, hasta la vereda nosotros le cuidamos. A partir de ahí ustedes se hacen cargo. Entonces es importante, como vos decís, resaltar el tema de que acá el tema de la vuelta a clase o de la reinserción a un sistema escolar es responsabilidad de padres y de maestros también. Bien, gracias Iván por acompañarnos. Te encontramos como en redes. Sí, me encuentran en Twitter como @IvánLSico y se pueden comunicar conmigo al 0981-326-171.